tardes para todos nuevamente. El Señor les guarde y les bendiga. Ya el pastor Agustín hizo la oración clamando al Señor para que nos guíe en estos minutos en que nuevamente tenemos la oportunidad de abrir las Sagradas Escrituras. Vamos a hacer la tercera o a meditar, hermanos, a continuar nuestro estudio en cuanto al atributo que hemos estado considerando desde el día de ayer. Me refiero a la inmutabilidad de Dios. Sigue siendo mi deseo, hermanos y amigos, y mi oración, que estas realidades, estas verdades nos conduzcan, nos guíen a conocer más del Señor personalmente, a admirarle, amarle, a que nuestras miradas puedan estar fijas en Cristo Jesús. Recordemos lo que dice su palabra, que no a nosotros, sino a su nombre la gloria. De manera que quiera el Señor guiarnos en estos minutos, porque debemos considerar cuán bueno, cuán grande y cuán glorioso es nuestro Dios, el cual es digno de suprema alabanza y gloria por parte de su iglesia. Recordemos, hermanos, vamos a seguir profundizando acerca del atributo de que Dios no cambia. Eso significa la inmutabilidad. Dios no cambia. Él permanece siendo el mismo por los siglos de los siglos, sin sufrir ningún tipo de cambio o de alteración. Pero la noche de ayer fuimos un poco más y veíamos que este atributo no solamente se limita al ser de Dios, a su naturaleza, sino que también se extiende a otros aspectos que surgen de Dios mismo, como por ejemplo, ¿cuáles dos vimos ayer? ¿Recuerdan? Su decreto y sus promesas. Él dice, mi consejo o su decreto permanecerá, y todas las cosas Él las hace conforme a su promesa, que Él hizo desde antes de la fundación de este mundo. Y en esta tercera enseñanza, hermanos y amigos, vamos a concluir este estudio considerando que Dios es inmutable también en cada una de sus perfecciones, de sus atributos. Vamos a considerar también durante unos minutos, durante un tiempo, la inmutabilidad de Jesucristo, del Hijo de Dios. Quiero que también hagamos un breve repaso por cuál ha sido el testimonio de la historia de la Iglesia con respecto a este atributo de la inmutabilidad de Dios. Y al final estaremos viendo unas implicaciones teológicas y algunas aplicaciones finales en cuanto a estas grandes verdades del Señor. De manera que el Señor nos guíe, hermanos. Vamos a considerar ahora la inmutabilidad de Dios en sus perfecciones o en todas sus demás excelencias o virtudes o atributos. Siempre tengan en cuenta esto: Dios es sus atributos. Dios es sus atributos. Él es todopoderoso, omnisciente, eterno, autoexistente, inmutable, fiel. Dios es amor, paciente, justo, misericordioso. Pero mi pregunta en esta tarde, y para que todos no la hagamos, hermanos, es si este atributo de la inmutabilidad, ¿será que está aislado o será que está desconectado de los demás atributos del Señor? ¿O será que todos los atributos de Dios también tienen esta característica, que son inmutables? Y la respuesta, hermano y amigo, es un sí. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de la palabra de Dios. Todas las excelencias y las perfecciones de Dios contienen también esta característica. Son inmutables. Y esto es debido, amados hermanos, a que los atributos de Dios se distinguen el uno del otro. Es decir, no son iguales el uno al otro, pero al mismo tiempo están unidos en una perfecta armonía.
unos con otros. Los podemos distinguir, pero hay una armonía que es evidente y lo podemos ver en la palabra de Dios. Sin embargo, quisiera hacer una aclaración porque a veces puede haber una confusión. No estoy diciendo con esto que Dios, atención a esto, es un ser compuesto por sus atributos. No podemos pensar en la naturaleza de Dios como que, por ejemplo, que el Señor es un 20% omnipotente o todo tanto por ciento y que la suma de todos esos, ese es Dios. No, Dios no es un ser compuesto por sus atributos. Dios es sus atributos, esa es su naturaleza. Pero mi punto acá en este momento es que existe una unidad entre todo perfecta, entre todos los atributos de Dios en relación con el que hemos estado considerando, que es su inmutabilidad. Entonces vamos a ver por lo menos 3 textos bíblicos, hermanos, que nos van a ayudar en este punto. Dios es inmutable en su naturaleza, en su decreto, en sus promesas, pero también todos sus demás atributos lo son. Acompáñenme en sus Biblias al Salmo 138, el versículo 8. Salmo 138, verso 8. Dice la palabra de Dios: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Aquí analicemos un poco este texto. David nos está afirmando acá que el Señor cumplirá lo que veíamos anoche, cumplirá su decreto en cada uno de los suyos, en cada uno de su pueblo. O como también dice otro lugar de las Escrituras, otro pasaje: el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero acá el salmista añade: tu misericordia, oh Jehová, es ¿para cuándo? Para siempre. ¿Eso qué quiere decir? Que la misericordia de Dios es eterna, sí, pero que también es inmutable. Ahorita también recuerdo el pasaje de Lamentaciones 3, versos 22 y 23, muy conocido. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Noten la conexión que hay con el pasaje que vimos ayer, ¿cierto? De Malaquías. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque sus misericordias nunca decayeron, sino que nuevas son cada mañana. Así que, hermanos y amigos, si la misericordia de Dios fuese mutable, fuese condicional o cambiante, si se alterara, ese texto nos está diciendo que hace mucho tiempo tú y yo habríamos sido consumidos. Pero no, la misericordia de Dios no puede decaer, no desfallece, es inalterable, ni puede disminuir tampoco, por cuanto Él no cambia. Entonces allí hemos visto ya un ejemplo, por ejemplo, la misericordia de Dios es para siempre, o eterna o inmutable. Pero ¿qué tal si ahora consideramos en la fidelidad de Dios? ¿Será que la fidelidad de Dios es inmutable? Acompáñenme a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 2, verso 13. Dice allí el apóstol inspirado por el Espíritu Santo: si fuéramos infieles, 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, noten lo que dice: Él permanece siendo fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Noten que acá se nos está diciendo algo parecido, similar a lo que acabamos de ver en cuanto a la misericordia de Dios, que es para siempre. Si nosotros somos infieles, hermano y amigo, como en ocasiones o frecuentemente lo somos, cuando neciamente nos rebelamos contra el Señor o cuando obstinadamente brotan de nuestro corazón ídolos y somos desleales,
Como cuando el pueblo de Israel, ¿cierto? La Biblia lo llamó un pueblo que era adúltero de corazón. ¿Cómo responde Dios ante esto, hermanos? ¿Nos paga el Señor conforme a nuestros pecados? ¿Nos paga conforme a nuestras iniquidades? ¿A lo que merecemos? De ninguna manera. ¿Paga Dios infidelidad por infidelidad? No. ¿Dios será infiel? ¿Responderá así? De ninguna manera, no en absoluto. Él no puede negar lo que es, dice acá este texto. Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel a su pacto, Él es fiel a sus promesas. Quizás como la historia del profeta Oseas, ¿recuerdan? Que permaneció siendo fiel ante la infidelidad de su esposa Gomer. La fidelidad de Dios no puede ser alterada en ningún momento, por cuanto el Señor no cambia y permanece para siempre. Esta mañana el pastor Agustín citó un texto que quiero traer nuevamente acá en este momento. Jeremías 31, 3. Jeremías 31, versículo 3. Miren lo que dice este precioso verso de las Escrituras. Jeremías 31, 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué podríamos decir con respecto al amor de Dios? Exactamente lo mismo que su misericordia y que su fidelidad. El amor de Dios hacia su amada iglesia, hacia su pueblo redimido, hermano, no cambia, no varía, no es fluctuante, permanece y es constante. Con amor eterno te he amado. ¿Y saben por qué, hermano? Esto es debido a que el amor de Dios por su pueblo es incondicional, o no se origina, su causa no está en nosotros. El amor de Dios no es semejante al nuestro, ¿cierto? Porque si nosotros pensamos en nuestro amor como seres humanos, por ejemplo hacia nuestros familiares o amigos, nuestro amor es mutable, es cambiante. Incluso nosotros podemos llegar a amar cada vez más a alguien, pero no así el Señor. No sufre cambio alguno. ¿Por qué? Porque su amor por su pueblo no descansa en ti, no descansa en nosotros. Alguna vez escuché algo que me dejó muy marcado, un predicador, si mal no recuerdo es el hermano Paul Washer. Él dijo algo como lo siguiente: que nosotros no podemos ser más amados por Dios de lo que ya somos. Piensen esto, hermanos. Tú no puedes, si estás en Cristo Jesús, no podemos ser más amados de lo que ya somos en Cristo, pero tampoco podemos ser menos amados, porque Dios nos ama es a través de Jesucristo. Nos oye en Cristo, nos considera justos en Cristo, nos ama en Cristo. Eso es una verdad que trae gozo y consuelo al alma y humilla el orgullo. Te pregunto y reflexionemos, ¿en qué o en quién estamos confiando realmente nosotros? El amor de Dios no depende del desempeño en nuestra vida cristiana. Claro, nosotros porque le amamos le obedecemos, pero siempre piensa en eso. El amor de Dios por ti no está basado en lo que tú haces, en nuestro desempeño, en nuestro caminar cristiano. Él nos ama en Cristo Jesús. Lo que te quiero decir es que si estás escondido en Cristo y revestido de su justicia, eres perfectamente
amado. ¿Qué quiere decir perfectamente amado? Que no puedes ser más amado de lo que ya eres, por cuanto su amor es inmutable. Ahorita recuerdo otro de los hermosos himnos que cantamos en nuestras iglesias, es Oh amor de Dios, ¿cierto? Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades llegará, inagotable, raudal. Un amor eterno e inmutable. Y así podríamos continuar, hermano y amigo, considerando atributo por atributo de Dios, uno por uno, y ver cuán inmutable es cada una de las excelencias del Señor. Y antes de avanzar al siguiente punto, hermanos, quisiera decir algo más en cuanto a esto. La inmutabilidad de Dios no solamente quiere decir que Él permanece para siempre, sino que también no sufre cambio alguno. Piensen esto. Dios no puede disminuir o aumentar en nada de lo que Él es. Es decir, Él no puede ni mejorar ni puede desmejorar tampoco. Porque permanece siendo el mismo por siempre. O para traerlo más de forma más práctica, pensemos en la omnipotencia de Dios, en el poder de Dios. La omnipotencia de Dios también es inmutable. Su poder no puede disminuir ni aumentar tampoco. Por eso es todopoderoso. O su omnisciencia también. Él no puede saber más de lo que sabe, porque lo sabe y lo conoce todo. Por lo tanto, hemos de dar gloria al Señor, porque todos sus atributos, sus virtudes, excelencias, tienen esta característica. Es y son inmutables. Ahora, iglesia y hermanos, es momento de que consideremos algo que para mí también es muy fundamental e importante. Abordemos una pregunta. ¿Será que solo Dios el Padre es inmutable? Ya hemos visto en estas dos enseñanzas que ciertamente Dios en su ser es inmutable. Pero ahora debemos llegar a la conclusión necesaria que Dios si hemos visto que Dios en su ser es inmutable, eso quiere decir que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, cada una de las personas de la Trinidad, son inmutables. Porque el primer punto que vimos fue de hecho ese: Dios es inmutable en su ser. Y Dios es uno y Dios es trino. Lo que quiero intentar transmitir es que no podríamos decir algo como que Dios es inmutable pero Cristo no lo es. O que Dios es justo pero que Cristo no. Por eso las confesiones de fe y los credos hablan de la palabra copartícipe o coeternos entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Es imposible que Cristo no lo sea. Porque Cristo, aunque dejó su trono de gloria y se hizo hombre y se humilló, recuerda eso, Cristo nunca se despojó de su naturaleza divina, nunca. Por lo tanto, Él, tanto el Padre como el Espíritu Santo, son inmutables. Podemos tener algún fundamento escritural para decir que Jesucristo es inmutable. ¿Se le viene ahorita a la mente algún texto? Hebreos 13, 8. Vayamos allí. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cristo Jesús, iglesia y amigo, quien es Dios sobre todas las cosas, es el mismo por siempre. Este es un pasaje quizás el más directo que nos habla de la inmutabilidad de Jesucristo. Es el mismo. Sí, así como ayer veíamos en Malaquías y que dice,
porque yo Jehová no cambio. Acá el texto nos está diciendo que Jesucristo es el mismo y siempre lo ha sido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implicaciones tiene? Que Cristo Jesús es eterno, siempre lo ha sido, por cuanto Juan nos dice que en el principio ya era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero Jesucristo es el mismo hoy, por cuanto también resucitó de entre los muertos, y no quedó allí en la tumba, y así será el mismo por los siglos de los siglos. De hecho, también en palabras de Cristo, recuerdan que Él dijo allá en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega. Otro texto en palabras de Jesucristo que tiene que ver con que Él no cambia y que es inmutable. El principio y el fin, el eterno, y también le llama ese texto de Apocalipsis todopoderoso, le llama a Cristo todopoderoso. Vayamos ahora un momento al Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16. Juan 14, 16. Dice allí este texto de las Escrituras, Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿para cuándo? Para siempre. Quizás no encontremos un texto directo, literal, que nos hable de que el Espíritu Santo también sea inmutable. Pero no hay razón para creer que no lo sea, tampoco. Es más, sería inconsistente o incongruente si no lo fuese, porque estamos hablando del ser de Dios. Sin embargo, con todo y eso, tenemos textos como este, ¿cierto? Donde Cristo mismo está prometiendo la presencia del Espíritu Santo en su pueblo, en quien hará morada y que lo hará ¿para cuánto tiempo? Para siempre, para siempre. Recuerde que la inmutabilidad está muy relacionada con la eternidad de Dios. Lo mismo, si es imposible que seamos menos amados por Dios, también es imposible que el Espíritu Santo, una vez viniendo a morar en un creyente, lo abandone. Es imposible. Vayamos a otro texto rápidamente, Efesios 1, verso 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, noten lo que dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este texto nos dice también en cuanto al Espíritu Santo. Una vez Dios pone este sello en su pueblo, ¿es para cuánto tiempo? Para siempre. Es decir, es un sello que es imborrable, inmutable, no puede ser borrado jamás. Si hemos recibido las arras, también recibiremos la herencia prometida. Por tanto, hemos de dar gloria al Señor por sus atributos, inmutable, y porque Él es inmutable. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo lo es. Quiero avanzar a otro punto más, hermanos. Todo lo que hemos visto hasta el momento, desde la primera enseñanza, es la inmutabilidad de Dios a la luz de las Escrituras. Hemos ido a diferentes pasajes de las Escrituras que nos hablan claramente en cuanto a esta perfección de Dios. Pero en este tiempo que me resta, quisiera dedicar unos minutos también a un testimonio que siempre será importante, aunque no sea escritural. Me refiero al testimonio de la historia de la iglesia, que no lo podemos ignorar. Dios ha hablado en su palabra, ha hecho declaraciones acerca de sí mismo,
pero también la iglesia a la cual Dios le dio su Espíritu Santo nos puede edificar en gran manera. Y sería necio simplemente ignorar lo que hermanos en el pasado también han creído y sostenido en cuanto a estas verdades. Siempre será útil y beneficioso que consideremos el testimonio general de la historia de la iglesia. Recuerda que la iglesia no nació contigo, la iglesia no nació ayer. Hermanos y hermanas, siempre han dejado un gran ejemplo, un legado y una enseñanza para nuestra propia edificación. El libro de Hebreos nos habla de una gran nube de testigos, ¿recuerdan? Así que me gustaría acá citar algunos comentarios de la iglesia en distintas épocas con respecto a este atributo de Dios. Y es bueno que meditemos y nos concentremos en esto, hermanos, porque nos da mucha luz y nos ayuda en gran manera. Cito a continuación a Agustín de Hipona, que es uno de los padres de la iglesia también, no tan temprano, pero sí más adelante en los siguientes siglos. Él escribió en su autobiografía, llamada Las Confesiones, lo siguiente, abro comillas. Noten lo que dijo: tú eres el Señor quien no cambia, y en ti no hay días, ni hoy ni mañana, porque siempre eres. Todo lo que es mutable ha sido creado por ti, pero tú eres siempre el mismo. Está comunicando estas verdades, hermanos. Todo lo que es mutable ha sido creado por Dios, pero Él siempre es el mismo. Continúa diciendo: sí, mi alma descansará en ti porque tú eres inmutable. Todo lo demás en comparación contigo es inestable, es mutable y se diluye con el tiempo, pero Él permanece. El reformador alemán Martín Lutero escribió en su comentario a los Hebreos, del versículo precisamente que acabamos de ver en cuanto a Cristo, abro comillas: Cristo, que es Dios, es siempre el mismo, inmutable en su esencia, voluntad y poder. Este es nuestro mayor consuelo, que aquel que nos amó y nos redimió no puede cambiar nunca. El que nos amó y nos redimió no puede cambiar nunca. El mismo autor reformador escribió un libro llamado La Voluntad Determinada, y abro comillas, dice: si Dios pudiera cambiar, ¿qué confianza tendríamos en su poder? Pero porque Él es inmutable, podemos estar seguros de que su voluntad es firme y que todo sucede conforme a su propósito eterno. Notamos, hermanos, cómo es la iglesia en el pasado se regocijó en estas verdades del Señor. Por su parte, el reformador de Ginebra, también Juan Calvino, en una de las obras quizás más conocidas, La institución de la religión cristiana, escribió lo siguiente, abro comillas: es completamente absurdo imaginar en Dios cualquier cambio o mutación, ya que en Él no hay nada imperfecto, no hay nada que deba ser cambiado, ni nada deficiente que deba serle añadido. ¿Lo notan, hermanos, cómo profundizaron en estas preciosas verdades del Señor? Dios nunca se aparta de sí mismo, sino que permanece conforme a su naturaleza. Inmutable, por tanto, lo que Él decretó desde el principio lo llevará a cabo de manera constante. Otra cita más, en esta me voy a extender un poco más, es del predicador Spurgeon. También nos habló en cuanto a eso. Claro, él, si ustedes han leído libros de él y sermones, tenía un don muy particular de expresar las verdades de Dios mediante la naturaleza, mediante ejemplos. Voy a hacer una cita un poco extensa, pero es preciosa, hermanos, de meditar. Esto lo predicó él en un domingo 7 de enero en su iglesia local, abro comillas: la sustancia de las cosas mortales siempre están cambiando.
Las montañas cubiertas de coronas de blanca nieve se deshacen de sus viejas diademas durante el verano, en ríos que se deslizan por sus costados, mientras la nube de tormenta les da una nueva corona. El océano con sus poderosas corrientes pierde agua cuando los rayos del sol besan las olas que disuelven en una espuma que se eleva al cielo. Incluso el propio sol requiere de combustible fresco, de la mano del infinito todopoderoso, para alimentar su horno ardiente. Todas las criaturas cambian. El hombre, especialmente en lo relacionado a su cuerpo, siempre está experimentando una revolución. Muy probablemente no hay una sola partícula en mi cuerpo que haya estado allí hace unos pocos años. Esta estructura ha sido desgastada por la actividad, sus átomos eliminados por la fricción, partículas frescas de materia se han acumulado constantemente en mi cuerpo y así ha sido renovado. Su sustancia ha cambiado. Este mundo está hecho de un material que siempre está discurriendo como un arroyo. Unas gotas están huyendo mientras otras las están persiguiendo, manteniendo siempre lleno el arroyo, pero siempre cambiando en cuanto a sus elementos. Pero noten eso. Pero Dios es perpetuamente el mismo. No está hecho de ninguna sustancia o material, sino que es puro espíritu, un espíritu esencial y etéreo y por lo tanto es inmutable. Él permanece por siempre el mismo. No hay arrugas en su frente eterna. La edad no lo ha debilitado, ni los años lo han marcado con los recuerdos de su vuelo. Él ve que pasan las edades, pero en lo que a Él concierne es siempre ahora. Él es el gran yo soy, el gran omnipotente. Y quisiera dar un último ejemplo en cuanto a esto de la historia de la iglesia. Y es las confesiones de fe. Porque no podemos hablar solamente de creyentes a nivel individual, sino que el Señor nos ha dejado en su providencia y en su gracia confesiones de fe históricas y todas ellas hablan de esta perfección de Dios. Todas ellas. Aquí, por supuesto, quiero citar la nuestra confesión de fe de Londres de 1689, en el capítulo 2 de la Santa Trinidad, en el párrafo 1, abro comillas. El Señor nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero, cuya subsistencia está en el mismo y es del mismo, infinito en ser y en perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes ni pasiones. Él es el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, que es inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso y es inmutable. Allí cierro comillas, citando nuestra confesión de fe. De manera que la historia de la iglesia nos enseña también de que todos los santos de todas las épocas y las edades han aprendido a creer y a regocijarse en este atributo de Dios. Y nosotros hemos de participar en lo mismo si somos sus hijos. Consideremos a continuación, hermanos y amigos, algunas otras implicaciones que se desprenden de todo lo que hemos estado considerando. Ya acá estoy finalizando y resumiendo las tres enseñanzas. ¿Qué pasaría? Y esto ya lo quiero volver a repetir. ¿Qué pasaría si Dios cambiara, hermanos? ¿Qué sería de nuestra vida y de nosotros si Dios dejara o si Dios cambiara? Si esto pasara, Él dejaría de ser Dios. Así de sencillo. Si el Señor no fuese inmutable, dejaría de ser Dios y no tendríamos ni esperanza ni confianza. ¿En qué confiaríamos? Como les decía hace un momento, el Señor nuestro Dios no puede cambiar. No empeora por cuanto es santo, 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 pero tampoco hay necesidad de mejorar ni añadir nada. Él no sufre ningún tipo de aumento ni ningún tipo de disminución, no mejora, no decae.
ni empeora tampoco. Es imposible. Una aclaración también que me gustaría hacer acá, y no es nuestro tema, pero creo que es necesario mencionarlo. Debemos tener en cuenta que aquellos textos bíblicos que parecieran o sugirieran que los planes de Dios cambian, como que Dios se arrepiente, tan solo son, no sé si los pastores me corrigen la palabra, antropopatismos, como el Señor comunicándose a nosotros en nuestro lenguaje para poder entender cómo es Él. Pero no quiere decir de ninguna manera, porque ya lo vimos anoche, que su decreto o sus planes puedan ser alterados o que Él tenga cambio alguno en Él y en su decreto. Entonces lo que les quiero decir es que esos versículos particulares pues hay que meditarlos, considerarlos a la luz también de su contexto. El contraste que hay entre la inmutabilidad de Dios y la mutabilidad de la creación es evidente y es notorio, ¿cierto? El ser humano, tú y yo, por naturaleza, nuestro cuerpo es mutable. Piensen en sus planes, en sus proyectos. Evidentemente cambian todo el tiempo. Tus emociones y las mías también cambian constantemente. La creación en general cambia, las circunstancias de la vida cambian. Hoy tenemos salud, mañana estamos gravemente enfermos. Podemos tener bienestar material, mañana gran adversidad, pobreza. Todo cambia, es lo que te quiero decir. Pero nuestro Dios extraordinario e incomparable permanece siendo el mismo para siempre. Otra aclaración. Este atributo que hemos visto, hermanos, no quiere decir que Dios sea pasivo o que no obre. No asociemos el hecho de que Dios no cambie o que permanezca para siempre como si no fuera activo, como si no obrara. Exactamente. Es el Señor quien nos transforma. Nos hace nacer de nuevo, pero Él, si bien permanece el mismo para siempre, Él constantemente está llevando a cabo su plan y sus obras en este mundo y en toda la creación. Concluyamos con unas últimas reflexiones y aplicaciones, hermanos. Como les decía ahorita al principio, todo esto nos debe llevar a considerar o a que nuestra alma se fije solamente en nuestro Dios, en el Cristo crucificado, en el autor y el perfeccionador de nuestra fe, en el Dios que no cambia. ¿En qué estamos confiando? Tú, hermano, o tu amigo, ¿en qué confías? ¿En quién estás confiando? Inmensamente agradecidos debemos estar, gratitud al Señor, porque como hemos visto, sin esa verdad, sin este atributo suyo, estaríamos consumidos. Cuánta gracia, cuánta misericordia tienen como fuente este atributo de Dios, su inmutabilidad. De manera que te animo, te encarezco, te ruego a que medites, consideres, reflexiones en esta perfección de Dios con más frecuencia. Porque al hacerlo, estoy seguro de ello, va a traer y va a proporcionar consuelo, esperanza y gozo a tu vida. Es en los momentos donde el cristiano y el Hijo de Dios pasa tribulación y aflicción, donde esas verdades no son más cercanas a nosotros y nos resultan dulces a nuestra alma. Por último, que todas estas realidades, verdades, hermanos, porque noten algo, hemos visto de manera breve, sencilla, un atributo solamente, solo un atributo, de las muchas excelencias que tiene Dios, y así podríamos durar. Por eso quiero recordar nuevamente el verso con el cual iniciamos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan
a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. De manera que, hermanos, simplemente adoremos al Dios inmutable, adoremos al Dios que no cambia, y adoremos a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, hermanos. Oremos y demos gracias al Señor.